Eh, como les decía Rodolfo, vamos a tratar de hacer un camino de introducción, porque nos tenemos que poner de acuerdo en un montón de cosas. Antes de entrar en los temas específicos, por eso este encuentro va a ser una introducción para el próximo encuentro, trabajar directamente dos temas que creo importantes que seleccioné y pensé a partir de ustedes, digamos, ciertos desafíos que tienen con los chicos. Bueno, dos temas que pueden ser interesantes para hacer una reflexión sobre eso, ¿no? Así que, si me permiten pasar las diapositivas, vamos a empezar con eso. No sé si puedo, Natalia. Sí, sí, está Ok. habilitado. Antes de pasarlas, primero decirles que a mí me interesa mucho que todo aquello que ustedes vayan escuchando y que no entiendan, no hay ningún problema, o lo pueden poner en el WhatsApp, ¿cómo se llama? Ahí en los mensajes, o después me pueden interrumpir y hacer preguntas, que no sea una cosa donde hay un expositor y que habla todo el tiempo. Vamos a tratar también esto es como si fuese un gabinete donde vieron, hacemos experimentos, no sé si hay profesores de biología, ¿no? Ahí que metemos el dedo, por ahí hacemos macanas, pero bueno, no importa, esto es importante hacer macanas, porque las macanas nos ayudan a buscar caminos mejores. Entonces, acá todo el mundo diga lo que tiene que decir, lo que piensa, es importante ser muy sinceros y evacuar las dudas que podamos, porque yo también tengo un montón de dudas, ¿eh? Así que aquellas dudas que podamos evacuar, las compartimos y vamos pensando juntos hacia dónde tendríamos que ir, digamos, con ciertas líneas que propongo en este momento. Entonces, ¿alguna pregunta sobre esto, sobre la presentación? ¿Alguien me quiere hacer una pregunta o empezamos? Nada, bueno, entonces empezamos. ¿En qué? Aquí está. Ok. Bueno, entonces, lo que vamos a hacer nosotros, el título dice el repensar la sexualidad desde la lógica del reino. Para eso, lo que yo considero siempre como docente, como todos nosotros los profesores pensamos antes de pensar en el tema, tener algunas consideraciones. Es decir, ustedes, yo me estoy dirigiendo a ustedes donde estuve escuchando que son de distintas partes de la Argentina. Cada región tiene también su mirada, su historia, sus contextos en cuanto a docentes, alumnos, cultura, etcétera, ¿no? Entonces, en mi consideración este tema tiene que tener en cuenta quiénes son ustedes, al menos una visión general, ¿no? Pero recordando que siempre también hay un marco, no solamente epocal y cultural, sino un marco personal, vivencial. En el marco epocal y cultural, más allá de las regiones, sabemos que estamos en un periodo de cambio. De hecho, dentro de las opciones que yo hago, el discurso va a ser un discurso ético-moral de la sexualidad. En esas consideraciones y opciones que hago, yo muestro que en el marco epocal estamos en un proceso de bisagra, podríamos decir, en el magisterio. Es decir, no es lo mismo, se habrán dado cuenta, el Papa Francisco con el Papa Juan Pablo II. Hay una orientación, no quiere decir que son opuestos, totalmente opuestos, pero sí hay una orientación o una acentuación diferente en los temas de sexualidad. Si uno hace toda una lectura de los pontificados anteriores, puede entender y comprender las orientaciones que había en cada época de acuerdo al magisterio del momento. Eh, el Papa Francisco tiene otra orientación, diferente a la que estuvimos nosotros formados. Acá se insiste mucho en la autonomía, en que cada persona tienda a ser autónoma en el sentido de adulto. Nosotros estuvimos muy acostumbrados, la iglesia nos educó a ser
un poco infantes, ¿no? La madre iglesia que siempre sus hijos eran a los que había que enseñarle, a los que había que decirle. El Papa Francisco lo que está proponiendo ahora es que los adultos se hagan cargo, como dicen los chicos, hacete cargo. Es decir, tener, con esto que estamos dentro de una comunidad cristiana, entonces saber lo que significa ser cristianos, pero después el discernimiento es personal, es realmente personal. Podemos pedir consejos, orientaciones, pero la decisión la tenemos que tomar nosotros y no como los chicos que decimos, me lo dijo mi mamá, me lo dijo mi papá, no, hacerse cargo de las propias decisiones, ¿no? Entonces, esta época es muy, muy importante tenerla en cuenta, por eso yo la marco, ¿no? Como además de lo concreto personal de ustedes, de cada región, además de la época histórica, estamos en un proceso de cambio que ya viene desde el siglo XX o del XIX, también en temas de sexualidad, si pensamos en la revolución sexual, por ejemplo, pero propiamente dentro de la iglesia también hay un proceso de cambio. También otra opción que yo hago, y es importante porque lo van a ir viendo, pero es importante decirlo, en el ámbito de la teología, todos los teólogos tenemos opciones teológicas. Esto quiere decir de que hay lineamientos dentro de las teologías que donde cada uno de nosotros se encuentra mejor, se encuentra que por ahí va el tema, podríamos decir. Uno diría, no sé, estoy pensando hasta en cristología o en cualquier tema. En mi caso, en moral, hay morales más estructuradas, más abiertas, que acentúan un punto, que acentúan otro. Bien, yo tengo una opción ética, o al menos tengo una orientación hacia dónde voy, a partir de una opción previa, ¿no? Después uno puede ir cambiando ciertas ideas, pero la base, al menos yo la tengo clara, ¿no? Entonces, ¿cuál es la base? Para mí la base profunda es pensar siempre la ética, y en este caso la ética sexual, desde el espíritu evangélico. ¿Qué quiero decir con esto? Tratar de comprender que en el Evangelio hay un, un espíritu, se dice, ¿no? No la letra propiamente estructurada, sino una intuición, una línea que te muestra que la cosa va por acá, podríamos decir así. Y ese espíritu evangélico se basa fuertemente en esta lógica del reino, que ya vamos a ver de qué se trata. Los objetivos entonces de este encuentro van a ser revisar los prejuicios que tenemos. Acuérdense que mi propuesta es ética, entonces vamos a tratar de ver cómo pensamos los temas de sexualidad, ser sinceros, cómo pensamos, cómo lo piensan, qué cosas me molestan, qué cosas me dan fastidio, qué cosas me alivian, qué cosas me siento como una liberación, etc. Entonces, evaluar los prejuicios, evaluar ese modo de ver la realidad también, y darnos cuenta de tantos condicionamientos que influyen en nuestro pensar. No somos totalmente libres, estamos siempre condicionados, ¿no? Culturales, religiosos, formativos, etcétera, traumáticos, podríamos decir. Y por último, tengo que tener en claro que cuál es el objetivo, por qué ustedes están haciendo todo esto. Porque tienen tiempo libre, ¿por qué? Más allá de que puede ser una cierta obligación, pero ¿por qué lo están haciendo? ¿Alguien me podría comentar algo? ¿Por qué estamos haciendo esto? ¿Cuál es el motivo? Buenos días. Buen día. Sí, ¿Quién yo habla? soy de la comunidad de Tatí Itatimo, y Alicia. Corrientes, sí. Y yo creo que es para formarnos y darle o sea, mejores respuestas a nuestros alumnos, ¿sí? Y vos, Eh, muy bien, Alicia, ¿y vos ves chicos? Sinceramente, los trabajos que mandaron, sí, no justifico que todavía no presentamos, pero estoy anotando todo porque tengo una gana es muy interesante el contenido y de cumplir con los trabajitos. Los alumnos hacen muchas respuestas.
hacen preguntas, perdón, y yo no tengo las respuestas. Eso sería, hacen muchas preguntas, te llaman, te dicen, profe, quiero hablar con usted, le quiero comentar tal cosa, y yo siento que no cuento con las herramientas para poder responderle adecuadamente. Y eso me angustia, sinceramente. En esta última semana viví así varios episodios, entonces quiero tener las herramientas y las palabras justas para poder contestarle a los alumnos de la mejor manera, para Gra- ayudarlos. Gracias, Alicia. En definitiva, esto se hace para la formación porque tenemos frente a nosotros chicos, como dice Alicia, que están ávidos de saber, de conocer, de saber qué hacer, ¿no? Es interesante porque nosotros adultos, sobre todo ustedes, muchos tendrán hijos, es una escuela ser padres. En mi caso ser tía, digo yo, no es una escuela, nadie nace sabiendo ser padre, nadie nace sabiendo ser profesores aunque haya hecho cursos para ser profesor. ¿Por qué? Porque la realidad de los chicos es diferente a nuestra realidad, sobre todo esta bisagra que estamos viendo cultural. eh, yo siempre recuerdo cuando enseñaba que bueno, sigo enseñando, ¿no? Pero había seminaristas que me contaban cosas que les comentaban los chicos. Yo pensaba, jamás, jamás en mi vida, yo como alumno hubiese hecho esos comentarios o preguntado, menos un seminarista, pero un profesor de catequesis. Ahora los chicos no tienen problema. Si entran en confianza o aún sin confianza, se largan, ¿no? Entonces, estamos nosotros ubicados en un lugar que no tenemos la menor idea, eh, porque no tenemos experiencias anteriores, ¿no? Entonces, es un desafío y yo creo que es importante también ubicarse no como la enciclopedia que sabemos todos, sino el tomarles de la mano y caminar juntos. Es decir, no sabemos, no tengo idea, pero revisar cuáles serían para nosotros aquellos valores, aquellas cosas que consideramos que son importantes para después hacer un proceso, un camino, una acción, una toma de decisión consciente. Pero es verdad que los chicos están en un proceso de formación y nosotros ya somos adultos. Pero nosotros tenemos que revisar nuestro proceso también de formación. Tenemos que ser sinceros y tenemos que revisar. Y el chico no es un adulto, pero tenemos que formar chicos para que sean libres, no para que sean siempre aquellos que pregunten qué hacer, sino ayudarlos a que se hagan cargo. Bien. Marce, hay varios mensajes en el chat y me parece que No los estoy estarían, viendo. Vos están lo... buenísimos. Yo los veo, eh, dice Laura Petisco, nos dice, para ayudar a mis alumnos, porque hay muchas preguntas y se abren conmigo. Noelia dice, como dice usted, Marcela, estamos en una bisagra cultural. No solo los jóvenes necesitan respuestas, sino nosotros como adultos también las necesitamos. Gabriela Cabrera nos dice, considero que hay un vacío adolescente, consideran la sexualidad como un desahogo de sentires, vacíos de amor muchas veces, y es ahí donde la formación va a cambiar la mirada y los va a ayudar. Perfecto. Gracias, Rodolfo. Bien, gracias. Eh, es decir, hay un desafío muy fuerte. Por eso, el primer punto que tenemos que hacer es esas consideraciones nosotros mismos particularmente, ustedes, cada uno de ustedes como yo, ¿no? A ver, que se me trabó, esperen que no puedo pasarlo. Eco, se me pasó rápido, ahí está. La pregunta que tendríamos entonces en esas consideraciones que nos hacemos, vamos a la primera, es eh, cada uno, ¿no? Quienes somos, eh, ¿qué pensamos de la sexualidad? ¿Qué cosas debiéramos repensar? Centrar la mirada en lo que nos pasa frente a esas preguntas que los chicos nos hacen. Porque no es solamente cuando nos hacen una pregunta, decimos no sé, se nos mueven hasta las tripas, decimos. Es decir, hay algo ahí que nos incomoda o nos alegra o nos da miedo. ¿Qué nos pasa cuando hablamos de sexualidad con los chicos? ¿Qué miedos tenemos cuando eh, no sabemos responderles? ¿Por qué tenemos miedo? ¿Por qué nos sentimos también liberados cuando ellos hacen esas preguntas? ¿Cómo percibimos también esos cambios? Porque
cada uno de nosotros tiene una cierta edad. Entonces, ¿hubo cambios frente a esos temas? Si hace 10 años nos hacían la misma pregunta, ¿cómo la enfrentábamos, ¿no? ¿Qué cosas nos molestan? ¿Qué cosas nos alivian de lo que nos está pasando, ¿no? Sobre temas de sexualidad? ¿Qué nos preocupa? Bueno, todo eso que les venía diciendo. Insistir en esto, ¿no? ¿Por qué pensamos como pensamos? Y el tema ético sería por qué valoramos como valoramos. Yo me acuerdo de chica que, bueno, todos habremos escuchado que para alguna gente la homosexualidad es aberración, decían, ¿no? Y antes se decía tranquilamente. Hoy ya no se puede decir tranquilamente. Y aquel que lo piensa, pero no lo dice porque culturalmente, porque está mal dicho, porque cualquier cosa, ¿no? ¿Por qué pensamos así? ¿Por qué desvalorizamos o por qué valorizamos así? ¿De dónde viene todo eso? Y ahí lo que descubrimos es que claramente existen en nosotros un montón de condicionamientos. Nosotros, bueno, ahí Rodolfo puede decir mucho, ¿no? Los primeros 5 años de nuestra vida somos una esponja donde ahí el cerebro, no solamente el nacimiento, sino aún en el útero, donde se marca tan fuertemente que algunas veces reaccionamos de un modo sin haber pensado. Y después justificamos racionalmente lo que sentimos y decimos que es así. Pero ¿por qué eso nos viene desde adentro, nos late el corazón, nos da bronca, nos ponemos colorados y después justificamos eso, ¿no? Eso tiene que ver con procesos culturales, de educación, traumas, formación. También depende de esa personalidad que está formada por el carácter, ¿no? Que vamos construyendo, pero también por un temperamento que es natural. Hay personas que tienen un temperamento más nostálgico, algunos dicen depresivos, otros siempre positivos, ya es algo natural, ¿no? Entonces, frente a ciertos temas, ese temperamento que está enmarcado en el carácter, lo vamos llevando y ahí es una bola, digamos, ¿no? Donde eh, hay que revisarlo siempre. Si bien el temperamento no se modifica, lo lamento, eso es lo que tenemos, sí sabemos que podemos con el carácter sobrellevarlo, encaminarlo, ¿no? Hay personas que naturalmente no engordan y otros que naturalmente engordan. Entonces, eso es algo que nos pasa biológicamente, pero con nuestra revisión, nuestra formación, nuestra educación, vamos logrando lo que queremos, podríamos decir. Lo que sí sentimos una gran tensión muchas veces, yo no sé ahora ustedes, pero yo por la educación, tenía una tensión entre lo que creía, mi religión, y lo que veíamos. Entonces había como dos mundos, el mundo religioso y el mundo real. El mundo religioso donde te decían cosas, no se hablaba de tantas otras, y la realidad que iba por otro lado, ¿no? Entonces, eso creaba una cierta no sé cómo llamarlo, Rodolfo, psicológicamente parecíamos como si fuésemos Como una disonancia. disonancia, pero en psicología como si fuésemos, no digo locos, pero sí esta mentalidad doble, ¿no? Una esquizofrenia, exacto. Es como que si nos educaron también para la esquizofrenia o para ocultar, no sé, si queríamos seguir como queríamos, ¿no? Bien, lo que nosotros hoy vamos a ver, lo que vamos a trabajar son estos dos puntos. Vamos a revisar ciertos conceptos, porque el concepto ético y moral todos sabemos mucho, pero no estamos todos de acuerdo, si empezamos a excavar, no estamos todos de acuerdo en lo que queremos decir con ética y moral. Vamos a revisar qué es el concepto del reino, porque les decía que para mí es importante, vamos a hacer una reflexión desde ahí, y claramente el tema de sexualidad, porque el reino lo trabajamos porque queremos trabajar la sexualidad, ¿no? ¿Qué dice el reino sobre la sexualidad? Pero vamos a ponernos de acuerdo en estos tres conceptos. Por otro lado, vamos a revisar. Ustedes ya empezaron con las antropologías. Yo voy a hacer un repasito corto. Otro punto importante es el tema de la imagen de Dios.
como somos religiosos, ¿qué ideas tenemos nosotros de Dios? Yo recuerdo que de chica te decían, Dios te está mirando, el gran hermano, ¿no? Es decir, esa idea de que ya estaba ahí siempre observándote, era un poco traumático, hasta te daba un poco de vergüenza, ¿no? Entonces, la imagen de Dios que tenemos, que se relaciona con la infancia también, esa imagen de Dios no es solamente la que tenemos ahora de adultos, sino que se fue elaborando en la infancia, a partir de las relaciones que tuvimos con nuestros padres, en la educación, que fue llenando también ese frasco para darle una imagen a esa más fuerte de la imagen de Dios. Y por supuesto, también, como les dije, existen muchos tipos de éticas, opciones éticas. Yo lo que les voy a decir es tanto antropologías, imagen de Dios y éticas que debiéramos superar. Yo me enfoco mucho por lo que debemos superar. Después hay otro camino muy amplio y ahí podemos ver un montón de otras cosas, pero yo hago hincapié en este encuentro de lo que debiéramos superar, tener como semáforo rojo, podríamos decir. ¿A qué llamamos ética y moral? Vamos a leer un chiste famoso de Quino, ya por ahí algunos los conocen. Yo voy a tratar de leerles la primera parte. Vamos a tratar de ver qué es ética y moral. Les leo. Vemos una parejita, va a trabajar, parece ser. En un momento este hombre en el trabajo dice, tiene otro hombre enfrente, ¿no? No, ingeniero, no puedo elevar a la aprobación de mis superiores un proyecto así. Su empresa pretende violar normas sanitarias poniendo en peligro la salud de la población. Y eso es sagrado. Uno tiene su moral. Ok, ¿cuánto? Y un 3%. Sigue el hombre en voz baja, ¿no? ¿Y para cuándo mis biberones chivas? Biberones, chivas, vieron que las botellas de chivas de whisky tienen forma de biberón, ¿no? Un par de días, jefe. Los chicos del puerto son gente de palabra. Sigue. El hombre vuelve, lo recibe. ¿Y qué tal la gira de inspección, querido? Ahí vemos algo extraño. Fíjense en las mujeres, ¿no? Hay algo extraño ahí. Y después en la comida, codos en la mesa, no, no se hace. Bien, ¿qué ven ustedes? A ver si tienen que pensar esta viñeta desde la ética y la moral de lo que ustedes piensan que es una cosa y lo otro. ¿Qué dirían? ¿Qué ven? ¿Cómo juzgarían todo esto? Que en el trabajo es de una manera y en la casa es de otra. O sea, a nosotros a veces también nos pasa lo mismo. Tenemos que tratar de mantener toda nuestra moral durante todo el tiempo, digamos. A veces podemos flaquear, pero tratamos de mantener. Enseñamos una cosa y después hacemos otra, ¿no? Sí. Pero fíjate, Laura. Y las mujeres, bueno, nada, ahí está la sirvienta que sirve la comida, le lleva el bolso y la esposa está ahí. Creo que está fumando. Ok. ¿Y ustedes, alguien ve algo más? Sí, no es solamente la esposa. La primera imagen para mí es la señorita que ocupa o segundo etapa de alegría o la primera etapa de alegría. Por eso puso picarón el señor. Bien, ok. La de la alegría. Bueno, Explotó el chat con doble moral, Marcela, ¿eh? El a chat ver. dice doble moral, imagen de la doble moral, y ahí Cristina nos dice, picarón el señor, tiene doble vida. Muy bueno eso. Cuando dicen doble moral, ¿por qué dicen doble moral? ¿Qué es lo que es doble? Si ustedes piensan en la viñeta, ¿qué dibujos pondrían o se harían ustedes el dibujo? Que va en una y que va en otra. En realidad está triple moral, si vamos a ver. Una con la señorita que pasa por actos de felicidad, otra en el trabajo y otra en la familia. O sea, como que
tres realidades diferentes y maneja diferentes puntos de vista de la moral, o sea, tres morales. Bien. ¿Quién más dice algo? Mauro levantó la mano, dale A Mauro. ver, Pienso que una la que vive y otra la que pide, la que exige a los demás, ¿no? La que exige al... la moral, decís, una es la que pide y otra, ok, entiendo, perfecto. ¿Qué más? ¿Qué otras cosas ven? Se las complico. Ustedes ven, en el en esta primera, lo que ven es, ¿qué ven ustedes? Un hombre que besa a una mujer sabiendo de que es otra, ¿qué ven? ¿Cómo lo llamarían a esto? En una demuestra así su amor, su cariño, su atención, y en las otras es como que muestra una imagen de una persona recta, Bien, ¿sí? ¿y cómo lo Incapaz de juzgarías? cometer un error hasta que, bueno, va tomando confianza y ve la posibilidad de dónde puede chantajear o... Ok, Silvia, pero vos sabiendo que es un hombre que tiene una mujer y está con la amante, ¿cómo lo juzgarías? ¿Qué dirías? Entre nos en voz baja. Vos sabés que nunca pensé que era el amante, y dije, wow, qué enamorado ese hombre. Bueno, a lo mejor ahí encontró el amor, y en lo otro es la formal que tiene que mantener ante una imagen. Pero ¿cómo lo Entonces, juzgarías? Lo ¿cómo que lo- te viene del estómago, vos sé que no, ¿no lo juzgarías? Bueno, no. perfecto. ¿Hay alguien que lo juzgaría? Sí, de Córdoba Sí, lo están juzgando, ahí no sé si se anima a decirlo en voz alta. Francisco, Valeria están jugando, si se animan. Hijo de y puta bueno, con el perdón de las putas, ¿no? Tal vez. claro, sí, sí. Es lo primero que uno se le viene, me parece. Después uno analizaría, ¿no? Pero lo primero que uno escucha, no sé, Piqué Shakira. Ay, qué Total, desgraciado, qué hijo de su exacto, madre. exacto, exacto, exacto. Es decir, a las mujeres eso nos da bronca, punto, decíamos sincera. Si tenemos un novio, un esposo y está con otra, no decimos, bueno, ahí encuentra el amor conmigo, encuentra, no sé, qué encuentra, que lave las cosas, encuentra otra cosa. Lo que nos viene visceralmente es decir, yo te mato, si me haces eso te reviento, digamos, eso aparece como algo visceral, ¿no? Es verdad que después, en un hecho concreto, la cosa no es tan así, o sí es muy así, porque por ahí él es así, pero después uno sabe, vamos, estoy inventando, de que, no sé, están separados hace mucho, de que hay un acuerdo entre ellos, de que, no sé, uno dice, no te metas, pero es verdad que uno juzga, es imposible no juzgar, porque somos seres que nos viene el modo de ver la vida. Pero después, esto pasa mucho, por ejemplo, sobre la homosexualidad. Algunos dicen, no, es una locura, no, eso no es natural. Después conocen a alguien cercano y ya no pueden sostener esa frase, porque lo humanizan a esa persona, ¿no? Se dan cuenta que se enamora, bueno, etc. Lo que vemos aquí es una traición. Claramente en esta viñeta marca una traición. Es un hombre de empresas y que otro acto que aparece acá abajo es que es un hombre que, como decían ustedes, tiene dos discursos. Por la plata hace cualquier cosa, aun aquello que para él es inviolable, uno tiene una cierta moral, pero él por plata lo hace. Después tiene, ¿cómo se llama esto? Tráfico de, hace tráfico de, por la aduana de botellas de alcohol. Y después fíjense lo extraño, codo sobre la mesa no se hace. ¿Ustedes consideran que el acto de los codos es lo mismo que los otros actos en cuanto a problematicidad o en cuanto a ser graves, ¿no? Es insignificante. Hay que poner los codos en la mesa al lado de todo lo anterior, ¿no? Ok, Virginia, ¿no? Sí. Virginia, son dos cosas diferentes, pero son todos actos, pero son diferentes los actos. Ustedes saben que en algunos países eructar después de comer es de buena educación.
en esta viñeta, los codos sobre la mesa es de mala educación como el eructo, digamos. En esta viñeta le está gente muy fina, donde le enseñan, entre comillas, cómo debiera comportarse, ¿no? Pero hay otro comportamiento, que es la traición, la corrupción, etc. Ustedes logran ver las dos diferencias, ¿no es cierto? Entonces, lo que yo estoy haciendo es observando desde una concepción ética una cosa y desde una concepción moral otra. ¿Qué quiero decir? Vamos acá, seguimos en la Una diapositiva. cosita por ahí, pareciera Carlos. también que aquello que se ve, digamos, aquello que queda en la superficie, que se ve, tiene un valor, y lo que no se ve, se puede saltar, digamos, se puede transgredir normalmente la moralidad en aquello en que no nos ven. Ahora, esto que es visible, saca los codos de la mesa, porque te estoy viendo y porque te Carlos, están viendo bien. todos. Muy bueno. Pareciera que la imagen es lo que cuenta, ¿no? Bueno, la apariencia. Exacto, Carlos, lo que vos estás marcando, que está muy bueno, nosotros, por un lado, podemos vivir de la apariencia, pero nos preocupa mucho el qué dirán. Ustedes saben como docentes que los chicos en una etapa del cambio, ¿no? De ser adolescentes, es fundamental ser aceptados en el grupo. Entonces, algunas veces hacen cosas que no se sienten de hacerlo, pero lo hacen para ser aceptados. Y en el tema de sexualidad, claramente. No, es que vos no estás en la última, no sé cómo se diría hoy, ¿no? Pero la necesidad de pertenencia. En los adultos puede ser del tipo de moda, es decir, también en los chicos, ¿no? El ser parte de ese tiene que visibilizar en algo. Entonces, los codos sobre Perdón, la Marta, en los chicos, por la mirada negativa, el llamarse Virgo. ¿No? Acá mira. en Argentina es muy común que se tipifiquen como Virgo, es decir, como aquel que no pertenece a aquellos que ya se iniciaron sexualmente. Entonces después acciones de torpeza o de desconocimiento o de falta de cualquier destreza los ubica en ese lugar de esa posición del Virgo. Yo aprovecho que te interrumpía para sumar algo que me pareció también muy, muy bueno y no encontraba como momento para decirlo. Francisco de Mendoza nos dice que esta doble moral parece que es normal para el varón, que en lo discursivo además también afirma esa doble moral normal. Muy bueno, sí, sí. También en las mujeres, yo creo que ya las mujeres también necesitan ser aceptadas. A ver, en la familia todavía la que marca eso es la madre, más que el padre. Entonces, en la casa es la madre, por ahí las cosas están cambiando, pero todavía en una cierta tradición, las que hacen el cerebro muchas veces son las madres a los chicos, ¿no? Entonces, el que pertenezca, no pertenezca, insisto, esto se va diferenciando, depende de los grupos, de la educación, de la región, pero tradicionalmente todavía la mujer tiene un peso muy fuerte sobre la formación de los chicos. Luciana, dale. Me parece, en la escuela, esto también de la doble moral, o como digan, los nenes o los alumnos en casa pueden hacer o hacen ciertas cosas que están bien vistas y dentro del colegio no se pueden hacer. Y eso me parece que es crecer con dobles cosas como hablamos, no sé, el vocabulario, sacarle las cosas al otro, el tildar. En la casa se dicen boludos, virgos, o este estúpido no hizo la tarea, o estúpida no hizo la tarea, y en el colegio eso no se puede. Creo que nuestros alumnos y nosotros crecimos así. Lo que en el colegio se puede, o se debe, o no está bien visto, o está bien visto, y lo que en casa sí. Pasan la puerta del jardín, yo soy maestra jardinera, y se escucha que le dicen a los nenes boludo, no hiciste, no te traje, y eso por ahí dentro del jardín no se puede. Crecer con eso me parece que todos crecimos de esa manera. Lo interesante, Luciana, que me haces pensar,
es importante darse cuenta, porque yo insisto, yo enseñaba a las maestras, ¿no? Futuras maestras de jardín y de primaria. Y me acuerdo que una cosa que ellas saltaban con esto, ¿no? Yo lo que veía en las profesoras de jardín es el poder, porque el chico con los padres podían hacer cualquier cosa, pero la maestra sabía que ella tenía una cierta personalidad y acá ellos no se atrevían a hacerlo. Yo creo que eso es importante mostrarles a los chicos, no tanto en el sentido negativo, acá podés, allá no podés, sino le estás dando la posibilidad de ver que la vida se va a encontrar donde hay situaciones que debe ubicarse. Ejemplo, yo me acuerdo que en El Salvador una vez vino un chico a un examen en ojotas y bermudas. No lo dejaron entrar directamente. Y uno dice, es ridículo. No sé, son reglas. Uno tiene que siempre pensar si en ese grupo la regla te ayuda o no te ayuda. Digamos, cuando en el ámbito familiar la regla es aquí sí podés putear, ¿lo ayuda o no lo ayuda? En cambio, en el colegio, vos acá no lo podés decir, porque esto es una semilla que te queda para ir después en el mañana a darte cuenta si eso te ayuda o no te ayuda. Si el chico no tuviese en el ámbito escolar esa posibilidad diferencial, el chico piensa que la vida es así, digamos, ¿no? Entonces, somos seres de comunidad. Hay reglas que nos pueden parecer estúpidas cuando hay procesos de cambio, y las reglas se cambian cuando hay una presión y se va quebrando. Por eso hay ciertos profetas en la sociedad que van produciendo esos cambios, ¿no? Esas aperturas. Hay otras reglas que son de convivencia. Si una familia trata con malas palabras entre sí, quiere decir de que no hay una buena convivencia. Es que ese chico está creciendo con un problema psicológico, porque alguien que le digan estúpido, idiota, Rodolfo lo podrá decir, lo está marcando para el futuro. Entonces, gracias a Dios que en la escuela tiene el espacio para darse cuenta de que él no es eso, ¿no? Entonces, acá sí que no se puede. Me sumo a esto, Marcela, a mí me parecía como importante marcar, quizás lo que Luciana quiso decir es que hay como un contraste, ¿no? Pero a mí me parece que la escuela todavía tiene una misión contracultural, quizá en algunos contextos, de mostrar el camino deseable. La ESI también un poco es eso, cuando en la ESI trabajamos qué tipo de vínculos son deseables y qué tipo de vínculos no, cuando desde el nivel inicial enseñamos a los chicos que no se les puede pegar, que no se les puede tocar de determinada manera, etcétera, aunque eso suceda, bueno, forma parte también de lo que nosotros pensamos como valioso, como superador respecto de ciertas situaciones de vida. Y también nuestra misión como escuela, cuidar precisamente de algo tan delicado como la psique o el cuerpo de un niño o una niña. Y última cosa, ustedes me comentaban que ahora los chicos se cargan y se dicen Virgo. En el ámbito de las diversidades sexuales, ellos han tomado esas expresiones de desvalorización como identidad. Ellos hicieron está excepcional eso. Yo me acuerdo que tuvimos un encuentro con un profesor muy importante que era gay, y él se presentó, era un encuentro académico, no era un encuentro así nomás, y él en su presentación se presentó como puto. Es decir, esas palabras que para otros son insultos, ellos lo tomaron como una bandera. Yo acá no estoy juzgando si está bien o está mal, estoy diciendo que hay conceptos que están cargados de desprecios, pero en algunos espacios, ese desprecio que viene lo frenan con el mismo concepto. ¿Se entiende? No es fácil esto, porque también es cambiar una cultura, pero es una acción que están haciendo muchas personas del LGTBI+, digamos. Es decir, identificarse, por ejemplo, las lesbianas también usan, estoy hablando de gente académica, ¿no? Que utilizan el insulto como una bandera de identificación. Eso hace pensar que en eso como histórico,
las palabras también son parte de una época. Acá lo que importa es ver lo que está atrás de la palabra. A mí me dicen negra, pero si me lo dicen con un tono es despectivo, si no me dicen con otro es otro tono, ¿no? Entonces, con esto no estoy diciendo, porque me haces pensar, Luciana, no estoy diciendo de que al padre que le dice boludo al hijo está bien. Esa palabra claramente es negativa, porque se lo dicen cuando hay un problema, no le dicen, boludo, ¿cómo andás? Como dice el adulto, digamos, ¿no? Sino que ahí hay una carga despectiva que lo marca el chico. ¿Alguien más ve algo o podemos seguir? Yo diría por los tiempos, si querés que sigamos, Sí, y tenés entonces razón. tomen nota de todas las preguntas, todos los comentarios, porque en la parte de preguntas, todo lo que están poniendo es sumamente rico, pero si no, no vamos a llegar al gracias. meollo, ¿eh? No. Así que esta distinción entre ética y moral me parece que también, como si querés darle Vamos algún a ver, cierre sí, para... vamos a ver Dale. entonces. Lo que yo tomo acá es la definición de Adela Cortina para que ustedes entiendan lo que yo entiendo por ética y moral. Adela Cortina es una filósofa que dice que la moral es un modo de reflexión y lenguaje que dirige la conducta cotidiana. Conducta, modo de reflexión y lenguaje. Entonces, esto no se hace, los codos, dirige la conducta. Un comportamiento moral está muy relacionado con las costumbres. La ética es un segundo nivel de reflexión y lenguaje, más como filosófico, aunque existe una moral filosófica, pero la ética se reflexiona sobre el fenómeno de moralidad. Es decir, que lo que nosotros estuvimos haciendo hasta ahora es una reflexión ética de esas viñetas. Vimos que la corrupción y el ser infiel es diferente a los codos sobre la mesa. Son comportamientos, pero lo hicimos desde el discurso ético. ¿Se entiende la diferencia? Sigo. Entonces, si nosotros vamos a entrar en la ética, desde la ética y la moral sobre la sexualidad, nosotros no vamos a saber qué es la sexualidad, porque la ética y la moral no dice qué es eso. Lo que hace la ética y la moral son juicios de valor. Lo que sabemos que la sexualidad nos lo van a decir las distintas ciencias, la biología, la sociología, hasta la propia experiencia personal nos van a hablar de qué es la sexualidad. Entonces, la ética y la moral necesita que le digan qué es ese objeto para hacer un juicio de valor. ¿Podríamos pensar, Marce, en algún ejemplo para distinguir finalmente ética y moral en esto de cuando juzgamos sobre la sexualidad? ¿Cómo sería un ejemplo para diferenciar claramente cuándo es moral y cuándo es ética? En alguno de estos ejemplos que vos dijiste de conductas, ¿no? Por ejemplo, para ciertos grupos religiosos, una relación fuera del matrimonio sexual es pecado. Para Osier, eso es un comportamiento no aceptado, punto. Es una lectura moral de eso. Está mal tener relaciones fuera del matrimonio. Desde la ética, yo digo, ¿y por qué está mal? ¿Por qué piensa así? ¿Por qué hay otro grupo que dice que no? Entonces empiezo a hacer un estudio sobre eso, que cómo se piensa, cuáles son los valores que están por detrás de ese juicio, y después termino haciendo una opción moral. Ese proceso es un proceso ético que hice sobre esos comportamientos y esos modos de ver el comportamiento moral. ¿Se entiende la diferencia? Es decir, que la moral es lo concreto y la ética es la que de lejos observa y se dice, bien, esa gente juzga así porque tiene ciertos valores, porque tiene cierta estructura, lo que sea, ¿no? Hace un estudio más profundo de por qué piensan así y termina siendo un comportamiento moral después, una opción. O sea que lo que nosotros haríamos sería como un análisis ético de la moral sexual que hemos aprendido, algo así. Exacto. ¿Alguna pregunta? Yo nunca voy a decir lo que hay que hacer. Lo que digo es, por acá tenemos que ir, ¿no? Después por eso a mí me gusta trabajar más la ética que la moral concreta. Eso no quiere decir que nos vayamos a tomar la moral concreta, pero después cada uno verá lo que quiera ver, digamos, ¿no? Bien. ¿Cuál es el fin de la ética y la moral? Y Rodolfo, al principio habías dicho una palabra que en ética y moral es clave,
qué es este proceso de humanización. El fin de la ética y de la moral, ¿cuál es? Es buscar y acompañarnos en nuestro proceso de humanización. Cuando hablamos de procesos de humanización, estamos hablando de un proceso ético y moral. Entonces, lo que queremos es que los chicos sean mejores. Uno piensa que la moral es siempre ser felices. Eso es un tipo de moral, que es Aristóteles tiene que ver con eso, ¿no? Pero el proceso de humanización Se nos cortó Marcela. Bueno, todos los aportes que va dándonos Marcela y toda esta profundidad, les vamos a pedir que... No, se nos cortó a todos, sí, Francisco, quédate tranquilo que no es solo a vos, se nos cortó a todos. Nati, si podemos cortar la grabación, así después cuando tengamos el registro, lo tenemos en este bache. bueno, me cae como pasa en estos sitios. Entonces, habíamos quedado con la definición de Adela Cortina, donde veíamos la diferencia, ¿no? La moral algo más pequeño y la ética que observa los comportamientos, ¿no? Y los va entendiendo que esos comportamientos se pueden agrupar en distintas éticas morales, podríamos decir así. Bien, entonces otro tema que habíamos visto es cuál es el fin de la ética, estos procesos de humanización. Entonces podríamos decir que como cristianos, ese proceso de humanización es el sueño que Dios tuvo y que lo habla Jesús y lo vive, que es el mensaje del reino. Pero acá viene otro problema, ¿qué cosa es el reino? Nosotros pensamos así, el reino como si fuese los reyes reales, no sé, ¿qué quiere decir Jesús cuando habla el reino? Entonces, lo que podemos decir como puntos así que aclaran un poco es que jamás Jesús da una definición de reino. Ya empezamos mal. Es decir, no hay ninguna definición de lo que es el reino, no hay un diccionario, no, Jesús no dice, el reino es esto. Habla muchas veces de él, pero jamás lo define. Eso nos hace pensar de que todo el mundo entendía qué era el reino. Si yo a ustedes le digo, ya que hay distintas regiones, me voy a tomar un bondi, ¿algunos de ustedes me entienden? ¿Hay otros que no me entienden? ¿Hay alguien que no sabe lo que es el bondi? ¿Se dice en esa región bondi? ¿En todas partes, en Mendoza también? En Tucumán no, por ejemplo. Carla, ¿vos sabés qué es bondi? Sí, bueno, Ok. porque uno lo escucha en la tele. Exacto. ¿Y vos A mí me escuchaste? pasa de que, por ejemplo, mis hijos por ahí nos dicen bondi. ¿Y de dónde sos, Daniela? Rosario. Rosario. Ok. Pero ustedes, los que no se usan en esa región, ¿buscaron en el diccionario lo que era bondi? ¿Cómo aprendieron a lo que es bondi? Por lo que Lo escuchamos, social, ¿no? Exacto. Sí, por lo que Claro. escuchamos, lo que viene, Exacto. información que recibimos. Entonces, ¿qué tiene que quedar claro? Que si no hay una definición es porque todo el mundo sabía lo que era reino. Cuando Jesús habla del reino, todo el mundo sabe de qué se trata. Por eso no lo define. No hay alguien, perdón, disculpe, aún los extranjeros más o menos entienden, aunque son extranjeros, comprenden que es una palabra que tiene que ver con esa identidad. Otro dato interesante es que cuando habla del reino, produce una reacción, es como una división. Unos se alegran muchísimo y otros se enojan. Se enojan hasta tal punto de querer matarlo. Entonces, ¿por qué? ¿Por qué produce una división? Hasta tal punto ese conflicto es que muere. El motivo de la muerte de Jesús tiene mucho que ver con el modo como él entendía el reino. Tendríamos que decir eso en definitiva. Cómo él entiende lo que es el reino y lo dice, lo discute, lo sostiene y por eso lo matan, digamos, ¿no? No entramos hoy en profundidad sobre esto, pero sí lo que tenemos que entender es cómo enmarcar esto, ¿no?
lo que podemos decir es que hay una íntima relación entre lo que Jesús dice y lo que hace. Vivía lo que creía y creía en lo que hacía. Tiene comportamientos que hablan del reino. Los mismos comportamientos hablan del reino. No solamente dice, sino que su acción habla del reino. Una frase muy interesante es la que Pedro le dice a un centurión que se está convirtiendo, le habla de Jesús y le dice, es esta frase, ¿no? De Hechos de los Apóstoles, pasó haciendo el bien. El tema es que si produce una división entre los que se enojan y los que se alegran, el cómo entender el bien depende de qué lado estés puesto. La frase de una madre es un chiste, ¿no? Cuando dice, lo hago por tu bien. ¿Por qué bien? ¿Por el mío, por el tuyo, por el que crees, por el del otro que no? Lo hago por tu bien. Algunas veces puede ser un bien objetivamente para la chica. Una persona que está drogada pide drogas, no se la dan, tratan de acompañarlo en estoy inventando, en un proceso, digamos, de desintoxicación, pero objetivamente quiere droga, necesita su cuerpo. No, lo van acompañando, lo hago por tu bien. Pero hay otras expresiones, un hombre que castiga a su mujer y te lo hago por tu bien, ¿no? El concepto de bien hay que entenderlo no solamente desde el concepto subjetivo, sino también entenderlo objetivamente, si eso es un bien. No es un tema fácil, reconozco que no es un tema fácil. Por eso siempre hay que pensar en qué es lo que hacía Jesús que era visto como bien. Entonces ahí podemos empezar a entender a qué se refiere como objetivamente un bien. Desde una ética cristiana evangélica es lo que nos humaniza. El tema es qué nos humaniza. Bueno, ahí podemos reflexionar de nuevo con ese grupo de gente, la segunda foto, que se alegra, que se siente mejor, ¿no? Que realmente se siente mejor, no un mejor corto, sino que sostiene el estar bien, digamos. José María Castillo, un teólogo, dice, les leo, ¿alguien quiere leerlo? Como resumen, ¿no? Sería buenísimo, a ver quién se anima a prestarnos la voz para leer. A ver, directamente arranque. Yo no tengo problema, lo leo. Vale. Lo primero que hemos de tener presente cuando tratamos de comprender lo que significa el reino de Dios es que el anuncio de Jesús sobre este asunto produjo un entusiasmo masivo en el pueblo más sencillo, lo cual quiere decir, ante todo, que lo del reino es algo que los más ignorantes se entienden enseguida. Y en segundo lugar, es algo que sin duda responde a las carencias que tiene la gente de la ínfima condición. Es decir, es algo que resulta buena noticia, evangelio, para los pobres, los débiles, los marginados, de toda índole y sea cual sea su marginación, aun cuando se trate de una marginación en la que han caído por culpa propia. A partir de este presupuesto, tenemos que empezar a comprender lo que nos quiere decir cuando en los evangelios se habla del reino. Con esto no está nada dicho, ni mucho menos, pero esto es imprescindible para entender lo demás. Como síntesis podremos decir que el reino es una palabra típica de una época cultural, de una época, de una región, etc., ¿no? Entonces, es una palabra con una carga política que habla de inclusión. Es decir, el reino, la alegría, cuando Jesús empieza la vida pública, habla que están felices aquellos que están excluidos. El Evangelio lo expresa en otras palabras, pero en definitiva, el reino tiene que ver con la felicidad de aquellos que están excluidos. Es decir, que hay una clara mirada sobre los que están afuera, ¿no? Desde el discurso ético sexual, a nivel social, porque el reino tiene que ver con una estructura social,
es aquellos grupos que están afuera en cuanto a identidad, a no ser reconocidos, a ser desvalorizados. Esta hermana que creo que hablamos con Rodolfo, que se dedica es el ángel de los travestis, es una hermana carmelita descalza, que uno diría increíble, pero es una carmelita que protege mucho a los travestis y tiene mucho sobre ellos para ayudarlos, ¿no? Bueno, ella es una propia hija del Evangelio, porque pone la mirada en aquellas personas que el travesti, su promedio de vida son 40 años, porque se tiene que dedicar a la prostitución porque no le daban, al menos hace un tiempo, trabajos, ¿no? Ahora con la ley las cosas están cambiando. Pero, es decir, la mirada está entonces en los que están afuera. Todo comportamiento que nos humaniza es parte del proceso del reino, podríamos decir. Los que nos hacen estar mejor, los que sacan lo mejor de nosotros, es parte de ese proceso de reino, digamos. Es Perdón, decir, Marcela, esto tiene, lo voy a decir porque tiene que ver con la opción de la congregación de Don Orione en los criterios, ¿no? Cuando nosotros definimos los criterios para la ESI, el primer criterio, la persona ante todo, y el segundo criterio, propiciar la inclusión, el cuarto criterio, perdón, tiene que ver con esto, tiene que ver con que toda esta propuesta, toda esta movida de generar materiales, de capacitar, de habilitar a la persona en primer lugar, sin importar sus características ni su condición ni su orientación, responde a esta lógica del reino. Si no, en las escuelas de Don Orione, como escuelas católicas, no tiene sentido todo esto, ¿no? Responde a esto y que responde también a la lógica del propio Don Orione, saliendo a buscar, poniendo en la puerta del Cotolengo, bueno, no se le preguntará a nadie ni cuál es su nombre, ni su religión, ni nada, sino solamente si tiene un dolor. claro. Es interesante pensar en el aula, si uno piensa el discurso ético-moral, cómo pueden haber expresiones que marginan, ¿no? Todo el tema del bulismo en el discurso de sexualidad. Y después, no solamente el decir, sino el cómo yo miro eso, ¿no? Porque la ética y moral no es solo el hablar, el acto, sino también esa actitud que se transmite en mi mirada, es decir, lo que a mí me da asco, yo lo transmito sin decirlo. Después me comporto en relación a eso. Entonces, tenemos que estar muy atentos, primero, en qué es lo que nosotros hacemos, vemos, nos molesta, para no transmitir aquello que daña, margina. Y ustedes saben que los chicos somos como si fuese una obra de teatro, ¿no? Nosotros somos ahí y actores que nos observan y están constantemente observando lo que estamos haciendo, aun cuando nosotros no nos damos cuenta. Entonces, cuidado, por eso es importante la revisión, para construir valores que tengan que ver con el reino. Si yo tengo un juicio de valor negativo, tengo que pensar si eso tiene que ver con el proyecto de Jesús. Cada comportamiento, cada acción mía tiene que ser una revisión constante para ver si estoy construyendo o estoy destruyendo, ¿no? En qué vereda estoy. Es un ejercicio que se va haciendo, ¿no? Siempre, pero el discernimiento, Francisco, nos invita constantemente a utilizarlo, a revisar, etc. Entonces, ese discernimiento ético tiene como base la ética evangélica, y la ética evangélica habla de Jesús como persona y su praxis, y este discurso del reino. El discurso del reino, perdón, tiene que ver con el encuadre que enmarca y orienta, debiera, todo nuestro comportamiento moral cristiano, comprender que es un nuevo orden de valores, en el sentido de que lo que para una sociedad es positivo, tal vez para Jesús no. Por ejemplo, porque no es proceso de humanización. El que quiere ser primero, el que sea último, no lo tomemos como pongámonos atrás de la fila, hagámonos los humildes, sino comprender el significado de esa expresión. Yo vine a servir, no sé, servido. En la iglesia tenemos personas desde la alta, yo que vivo en Roma observo, de que como hay sacerdotes, hay ciertos laicos que están ubicados como que tienen una entrada al palco, ¿no? Se sienten como que están ubicados de una forma preferencial.
no tiene nada que ver con la lógica del reino, eso les puedo asegurar, ¿no? Entonces, esta idea, ¿no? de lo que porque siempre la iglesia habla de lo que la sociedad tiene valores que no son cristianos. La misma iglesia tiene valores que toma acciones que no son cristianos. Por eso el decir que la iglesia es una maestra que aprende. Por eso tantas veces pidió disculpas por un montón de cosas que hizo en otra época. Que quizás si mañana pedirá disculpas de algunas cosas que estamos haciendo hoy, ¿no es cierto? Por eso tenemos que ser adultos y discernir que la iglesia es hija de humanos y que hay cosas de que no son evangélicas. No son evangélicas, lo sabemos, ¿no? Aquellos que marginan por la sexualidad a una persona y dicen, bueno, es Jesús que quiso así, perdón, tuvo el llamado directo, Jesús dice tal cosa, yo no te doy la comunión porque lo dice Jesús. Esas cosas hay que revisarlas, ¿no? Hay que entender que esa ética del reino tiene que ver, yo insisto con la palabra marginal, el pobre es marginal, pero todo aquello que deja fuera, bueno, el reino tiene que ver sobre todo con ese tipo de personas y cómo la tratamos, ¿no? Y claramente aparece que como característica de esta ética es una ética de la misericordia, ¿no? Con todo lo que eso significa, pero bueno, ahora no podemos entrar. Entonces, esa ética del reino frente a la sexualidad es lo que nosotros tenemos que revisar. O cómo nos podemos ayudar como fuente ética del reino para hablar de sexualidad. ¿Pero qué es la sexualidad? Yo entiendo que ustedes vienen trabajando este concepto. ¿Yo qué es lo que quiero acentuar cuando hablo de sexualidad humana? Lo que yo quiero, ya sabemos que el discurso de sexualidad, muchas ciencias nos hablan. La biología, la sociología, la psicología, la religión, todos ellos tienen una entrada para hablar de la sexualidad. Yo en este momento quiero enmarcarme a partir de esta socióloga que nos da una idea desde la sociología. Y quiero marcarla porque nos da una idea de que la sexualidad es un proceso. También la sexualidad biológica, no nacemos ya lo que tenemos está así cerrado. Es un proceso la sexualidad también en el estado biológico. Entonces, conjunto de experiencias, no leo todo, sino me enmarco algunas ideas atribuidas al sexo y están definidas por ese, ¿no? Obliga su unión, el hacer parte, a un grupo. La sociología trabaja con la idea de grupo, ¿no? Somos en cuanto nos identificamos y nos construimos con otros. Entonces es un complejo cultural histórico determinado, lo que decían la sexualidad en tal continente, en tal siglo. Es interesante ver el camino bíblico sobre el discurso de la sexualidad, cuando decimos que en la Biblia está, por ejemplo, la condena a muerte al homosexual. ¿Pero por qué? ¿Por qué lo hacían? Bueno, hay que conocer la cultura de esa época, la necesidad de esa época, y iluminarlo con esos valores evangélicos para entender bien ese discurso, esa letra. Insisto, ¿no? Porque la Biblia tiene muchas culturas, pero es una cultura milenaria, sobre todo los primeros textos que tienen unas características muy diferentes a lo nuestro. Entonces lo que mandan a hacer a esa época, cuidado con tomarlo literalmente, porque si una mujer traiciona habría que azotarla, ¿no? Entonces, ¿por qué juzgamos algunas cosas, las leemos literalmente y otras no? ¿No? Si uno roba hay que cortarle la mano. Si hacemos una lectura literal de la Biblia, no somos evangélicos, no tomamos el mensaje del reino, quiero decir. Bueno, en los particulares la sexualidad está constituida por factores de actuar, comportarse, y ahí ustedes van a ver, o ya empezaron a ver, lo que tiene que ver la sexualidad con el sexo, con la identidad sexual, con la identificación del género, ¿no? Entonces es muy complejo el discurso de la sexualidad.
tiene que ver con papeles, con funciones, con actividades económicas también, ¿no? Es importante también marcar cómo, por ejemplo, para hablar de algo muy diferente a lo nuestro, en India existen comunidades donde se reconoce una tercera identificación sexual que no sea con lo masculino femenino, y que son grupos pobres, ¿no? Entonces, ese grupo, esa comunidad tiene una cierta vivencia de la sexualidad que por un lado le permiten ser quienes quieren ser, pero por otro viven en una situación de hambruna, podríamos decir, ¿no? Después, cómo se identifica en la cultura occidental la mujer, cuánto más mujer sos si tenés esto, si haces esto, ¿no? Todo el tema de las plásticas, de la necesidad, bueno, ¿qué problema tenemos nosotros con la vejez? No estoy juzgando si está bien o está mal, estoy diciendo que estoy presentando datos, después podemos hacer juicios de valor sobre eso. Esos papeles nos permiten entonces tener acceso a ciertos grupos, a posicionarnos. Ese filósofo que yo les comentaba que se presentó, un académico que se presentó con la palabra de puto, yo cuando lo escuché, mi primera impresión fue, ¿cómo dice eso acá? ¿No? La reacción mía, ¿no? Pero bueno, tiene que ver con un estudio que lo llevan a decir cómo se presenta un lenguaje en un ámbito determinado que quiere cortar una cierta mirada, provocar un escándalo, lo que sea. Bien, entonces hasta ahora vimos la primera parte, que es lo conceptual. Ahora viene esto que ustedes primero ya hicieron, y yo voy a pasarlo para repasar. Antropologías, imagen de Dios y ética y moral. Vamos a observar estos 3 puntos que están como bases para un juicio de valor. Es decir, cuando en el aula estamos hablando de sexualidad, por detrás tenemos una concepción antropológica, como es colegio cristiano, una imagen o una teología, una imagen de Dios o una concepción religiosa, y un discurso ético que valora las morales de cierta forma. Entonces, yo lo que quiero es que ustedes observen como trabajo constante por qué piensan como piensan. Lo que yo les decía siempre es que la ética y la moral en el discurso de sexualidad habla de este proceso de humanización. La educación sexual entonces tiene como base la comprensión antropológica, ética y la comprensión de la imagen de Dios. Podemos hacernos estas preguntas. ¿Qué significa ser humano? ¿Cuál es la comprensión que hay de la sexualidad? Esa es la antropología. Desde el discurso teológico, ¿qué idea de Dios tenemos? Dios te está mirando, ahí estamos dando un juicio de valor, ¿no? Comprensión ética, una comprensión de imagen de Dios, quiero decir. Y cuando decimos eso, tenemos una comprensión ética, es decir, que las 3 están íntimamente relacionadas. Dentro de las antropologías, ustedes vieron como 2 grandes, materialistas, creo que se llamaban así, y espiritualistas, ¿no? Yo, siguiendo a un teólogo, a otro, las agrupo en 3, rigoristas, biologicistas y espiritualistas. Después vamos a ver, acuérdense que yo marco lo que hay que superar. Imagen de Dios rigoristas, de juez, de imposición, el Dios violento. Y por último, esas éticas insuficientes, que es el material también que yo les di, que hay que superar. Vamos a tratar en estos minutos de revisar todo esto. Dentro de esa comprensión antropológica, ahí aparecen estas 3 que yo les estaba diciendo. Rápidamente, las antropologías espiritualistas, como las rigoristas, son dualistas, cuerpo y alma. La idea de cuerpo y alma ya es algo que debiéramos superar. A ver, superar en cuanto a esa dicotomía, esa mirada binaria de la identidad humana. Cuerpo, alma, materia, forma, bueno, malo, gris, no existe, ¿no? Nena, nene. Nosotros tenemos un modo de pensar occidental, que se lo debemos también a los filósofos, que es binario.
Entonces, cuando aparece un chico que no parece un chico y parece una chica, pero tiene algo de chica, ahí ya nos mareamos, porque tenemos necesidad de encuadrarlo en en dos vías. Nuestro modo de pensar es binario en Occidente. Hoy todo eso está en crisis, por eso nos cuesta mucho, porque el modo binario está en crisis. Esas antropologías binarias se agrupan en espiritualistas, el espíritu es lo que nos hace humanos y la carne es lo que no nos hace humanos, nos hace animales. Por eso las espiritualistas terminan siendo rigoristas. Las espiritualistas marcan lo bueno que es el espíritu. Las rigoristas marcan el cuidado que tenemos que tener a la carne. Entonces, dañarnos, hacernos controlar. Los filósofos en la antigüedad consideraban, bueno, la Biblia está muy influenciada, sobre todo los últimos escritos, hay unas corrientes filosóficas, ¿no? El gnosticismo que desprecia el cuerpo. El gran teólogo que influyó en el discurso de la sexualidad es San Agustín. Y San Agustín tiene como hijo de su tiempo una exaltación por la dimensión espiritual. Y una cosa ahí que no le convence mucho, la corporeidad. Pero como él quiere salvar, como es un cristiano y tiene que salvar el Dios de la creación, Dios crea el hombre y el cuerpo, entonces ahí tiene un problema Agustín que trata de resolverlo. Es muy interesante, ¿no?, cómo lo resuelve, pero eso nos marcó a nosotros, que si bien dice el cuerpo es bueno, sí es cuerpo, pero cuidado con el cuerpo. Cuidado con el cuerpo, porque el cuerpo estuvo dañado por el pecado, entonces tiene esa pasión desordenada que tenés que controlar. Entonces sacrificio, control, ¿no? Ellos no entendían nada de... Ustedes imagínense que el concepto de orgasmo no estaba atravesado por los estudios que nosotros tenemos. Entonces, para uno, donde la razón y el control y la inteligencia es importante, arribar a un momento, o llegar en un momento donde perdés el conocimiento, eso es algo demoníaco, no es de Dios, porque perdés esa identidad que te hace humano. Esa pasión está mal vista. ¿Se entiende? Bien. La biologicista lo que yo marco es esa concepción donde somos animales, así que un hombre tenga varias mujeres es el instinto. Nosotros no somos solo biología, ¿no? Hay una construcción cultural que nos identifica y que o nos humaniza o no. En eso es verdad. A esas mujeres que le cortan el clítoris a los 5 años es una cultura, una práctica deshumanizante. Es decir, que no es que nosotros nos identificamos solo con la cultura, tenemos una base biológica, pero la biología también se va construyendo, podríamos decir, y no podemos decir que solo somos biología. Bien. Acá hay algunas preguntas que se las dejo, ¿no?, como para ir pensando. Frente a esto debiéramos pensar, ¿no?, ¿qué pasa? ¿Dónde encontraríamos esas antropologías rigoristas, biologicistas o espiritualistas en la parroquia, en los colegios? Tienen que ver a partir de los comportamientos. ¿Qué dice la gente? Hoy ya las rigoristas no la vemos, pero antes te enseñaban en los colegios a controlar con cierta violencia, ¿no?, el cuerpo. Hoy no creo que haya eso, ¿cierto? En algunos colegios por ahí con una postura más cerrada existe, ¿no? Aquellos que se torturan, no sé, ¿no? Hoy no como para... Este discurso, hoy quiero sentir hambre, así martirizo mi cuerpo. ¿Por qué hago eso? ¿Qué concepción de cuerpo? Yo no me cuido el cuerpo, porque eso no es importante. El cuerpo es como si fuese la carcasa de un auto y lo importante está dentro. Bueno, ahí todo un tema para trabajar, ¿no? ¿Qué pasa con los medios? ¿Cuál de estas antropologías se marcan más? ¿Cuáles son nuestras actitudes personales, ¿no?, que expresan estas antropologías? Sobre la imagen de Dios. Este libro, se los recomiendo, está online.
se llama Matar a nuestros dioses. Y él tiene varias imágenes que hace todo un discurso, Mardones, sobre ese tema, ¿no? El nuestro, sobre todo, es pasar del Dios de la imposición al Dios de la libertad. Y yo acá les traje una frase de ese texto, ¿no? Que tiene que ver con la sexualidad. ¿Alguien que lo quiera leer, por favor? El Dios represivo de la sexualidad. Las relaciones entre religión y sexualidad en el cristianismo es un capítulo lleno de luces y sombras. En muchos casos, la sexualidad se ha visto como una fuerza peligrosa que había que dominar e incluso reprimir. De nuevo, el recurso a Dios ha sido profusamente usado por personas de la Iglesia o sus representantes para prohibir. No pocos en nuestra Iglesia se quejan de experiencias negativas de su adolescencia y juventud, vinculadas a su evolución sexual. Casi todo era pecado grave y sin paliativos, prácticamente una atmósfera cultural y religiosa de oscuridad y culpabilidad ha imposibilitado una relación normal y libre y madura con la sexualidad. En nombre de Dios se han contraído culpas, se ha amargado y decepcionado, cuando no dañado psíquica y espiritualmente a mucha gente. Para muchos, la sexualidad ha quedado en el lado sucio, oscuro y deshonesto. El escritor espiritual Henry Nouwen dice que a menudo, en relación con la sexualidad, es donde más dolorosamente experimentamos nuestra aflicción. En la situación permisiva actual, esta actitud represora de la sexualidad produce, como estamos viendo cada día, sobre todo en el mundo juvenil, un rechazo de la institución eclesial y hasta de Dios. Especialmente queda dañada la imagen de Dios. Ok, sigue acá, perdón. ¿Podría seguir? ¿O alguien que siga? Dios pasa a ser visto como alguien autoritario, un poder que desconfía de la sexualidad y que castiga hasta el mínimo delito de las supuestas faltas en el campo de la sexualidad. Este Dios norma crea un doloroso sentimiento de vergüenza y de ser indigno. No es extraño que personas inteligentes y de fuerte personalidad, como Simón, digan, cuando escribí El placer de lo sensible, dejé de creer en Dios, pues Él me privaba de la tierra. Silvia, te paro ahí para explicarte. Simone de Beauvoir es una famosa filósofa feminista que cuestiona mucho cómo era tratada la mujer desde la filosofía, ¿no es cierto? Entonces ella dice, cuando descubrí el placer de lo sensible, dejé de creer en Dios, porque el placer se opone a se opone a Dios, ¿no? Estamos hablando del siglo XX, mitad del siglo XX, ¿no? Entonces, eso es al menos yo fui educada así, ¿no? Yo les invito a que si pueden tomar una foto de la primera. Se me traba y no puedo pasar. A ver, ahí. Quisiera aclarar una cosa, que el placer no es opuesto a Dios, sino se enseñaba eso, ¿no? Que es lo que venimos trabajando. Claro. Si no, por ahí nos va a quedar un mensaje. En esa concepción era opuesto, claramente. Si pueden sacar una foto de esta parte, porque los quiero que cada uno lea y quiero invitarlos a reflexionar sobre esto, ¿no? Díganme cuando puedo, si le pueden sacar una foto o hacer una captura de imagen. Sí, lo enviamos, si no, Marcela, Okay. no te preocupes, lo enviamos. Bueno, entonces, la última parte del texto. Gran parte de la idea caricaturesca del Dios represor está vinculada de alguna manera a la realidad.
se prefería radicalmente al goce, negadora y una moralidad maximalista y exigentísima, que, por otra parte, se compadece bien poco con la práctica mayoritaria de los creyentes que se dicen católicos. Ustedes piensen, por ejemplo, el tema punto del placer, ¿no? La Iglesia ahora no es que tiene un discurso tan negativo, pero piensen cómo he visto el matrimonio. Para la Iglesia decirlo, porque tiene como finalidad tener hijos. Esa postura formalmente estuvo superada con el concilio. Pero si bien la letra lo superó, porque el concilio lo supo ciertos obispos, ciertos sacerdotes, van a hablar siempre del matrimonio en relación a los hijos. Y eso tiene que ver también con los lugares, y cuándo tenemos el nene, y cuándo viene el primero, y cuándo viene el segundo. Tiene sentido si hay hijos. No hay como otra entrada. Entonces, esa reducción del matrimonio, hoy la estamos viendo. Hoy Francisco habla mucho del amor del matrimonio. Los hijos son unas consecuencias de ese amor, pero hace hincapié en el amor. ¿Saben que esa postura estuvo condenada antes del concilio? Hubo un gran teólogo, que Duns se llamaba, que llegó a decir que el fin del matrimonio es el amor. Lo condenaron, le pusieron el libro en el index, estamos hablando, el index serían los libros prohibidos a leer. Bueno, le pasó de todo, pobre, ¿no? Y hoy Francisco retoma ese discurso. Es muy interesante ver eso, ¿no? Porque para nosotros hoy el amor es lo característico, debía ser lo fundante del matrimonio. Pero no era antes el matrimonio era un contrato para tener hijos, para asegurar piensen en los reyes, ¿no? Bueno, eso si lo bajan a la gente, bueno, eran arreglos entre familias, la madre que quiere que su hijo se case bien, ¿no? El casarse bien. La película Titanic muestra eso, ¿no? La madre desesperada que la hija se case para salvarse ella, porque estaban en la ruina total, ¿no? Entonces, importante que se case con alguien decente, entre comillas, acomodado, ¿no? Entonces, la idea de un Dios represor tiene mucho que ver con nosotros, cómo construimos a partir de traumas, a partir de lo que sea, pero no tiene nada que ver con el Dios de Jesucristo, eso es seguro. La misma mujer, es interesante observar que la construcción genital de la mujer está separada su placer a la procreación. Entonces, claro, la ética sexual construida por varones, primero no sabían algunos ni ubicar el clítoride, ¿no? O el clítoris, como decimos en español, pero no entendían esto del placer, porque no era un discurso tomado desde era un discurso tomado desde los varones, no desde las mujeres. Pero si nosotros hubiésemos construido nuestra teología desde ese comienzo, viendo nuestra realidad corporal, nunca hubiésemos podido decir o llegar al discurso que se llegó como ahora, ¿no? Que la procreación y el placer es solo en la procreación, basta. ¿Se entiende? Sí, hay una pregunta antes que tiene que ver con lo que dice el texto de Francisco de Mendoza. Nos dice, pero aquí, ¿qué es lo que es peor, la situación permisiva actual o la actitud represora? No sé si lo pregunta en relación al texto, sino Francisco, el micrófono está abierto para que amplíes tu pregunta. Francisco, ¿andás por ahí? Yo me acuerdo que mi abuela, nuestros abuelos nos decían, cuidadito con el chico, que si vos le das la mano, después ya te comen el codo, ¿no? Es decir, tener cuidado. Lo que él está comentando es, si yo lo veo desde la formación que uno hizo, es un discurso que tiene que ver con dos caminos, o una sociedad permisiva o el rigorismo. No es así. No es o uno u otro. Nosotros tenemos que ver qué cosas tienen que ver con lo deshumanizante de esta sociedad, porque somos adultos, ¿no? Y qué cosas tienen que ver también con lo humanizante de lo que dice también la Iglesia, porque la Iglesia como maestra también tiene un discurso para decirnos. Pero se puede equivocar como lo hizo, va madurando, por eso pide disculpas tantas veces, ¿no?
Entonces, no es o ser laxos o ser rigoristas. Esa postura estuvo fuertemente desarrollada en el siglo XVII, XVIII y XIX. Nosotros somos hijos de esas posturas. En vez de caer en lo laxo, seamos rigoristas. No tenemos que ser rigoristas. No todo rigorismo nos lleva a lo mejor. Hay ejemplos, por ejemplo, con el COVID, ¿no? ¿Somos laxos o rigoristas? No tenemos que ser rigoristas o laxos. Tenemos que buscar una tercera vía. Rigorista sería lo que hacen en China. Yo entiendo, hay que bajar los temas particulares. Estoy por ahí dibujando. Pero imagínense lo que pasaría con un rigorismo, con una mano dura, en lugares donde la gente no se muere de hambre. Ahí no se valoriza la persona. Sí, Rodolfo. Francisco dice que esa era la posición que quería llegar, como no caer en esos extremos. Buenísimo, muy buenísimo. Pero es verdad que lo que él dice lo tenemos todavía como metido, como ese discurso. Hay dos caminos. No hay dos caminos. No es eso. Como mi abuela me decía, no le des la mano porque después te agarra el codo. Bien. Y acá viene un tema bastante complicado porque Vidal habla de éticas que habría que superar, ¿no? Yo acá tengo un dibujo, ¿no?, que les muestro, es una viñeta, como dos mujeres dicen lo mismo, pero es opuesto. Eso es el discurso ético-moral, ¿no? Todo cubiertos menos los ojos, lo que hace una cultura machista cruel y dominadora. Todo descubierto menos los ojos, lo que hace una cultura machista cruel y dominadora. ¿Quién tiene la verdad? ¿Qué piensan? Ninguna, cada una en su cultura es lo que para ellos está bien o está mal, porque hay que darle un contexto cultural a la opinión. Y Laura, vos pensás de que, porque ahí hay otro riesgo que tenemos nosotros, muy bien lo que dijiste, está construido ese discurso desde la cultura, pero todas las culturas tienen que humanizarse. Entonces, la occidental, tenemos que pensar si queremos ser objetos. En Argentina está muy fuerte todo el tema de la anorexia, porque hay una fuerte presión sobre los cuerpos de las mujeres. Entonces, eso debiéramos pensarlo. No decirle a los chicos, a ver, hace esto porque si no te va a hacer mal, porque también están los extremistas en esto, ¿no? Pero ayudarlos a decidir qué quieren hacer. ¿Qué quieren hacer? En el mundo islámico, el mundo todavía, las mujeres están haciendo un proceso interno. A nosotros nos llama la atención, pero toda cultura tiene necesidad de hacer un proceso de madurez. Es un proceso. Y hoy en el mundo globalizado estamos tendiendo a cruzar también y crear nuevas culturas, podríamos decir. Rápidamente. Marciano Vidal, que es un moralista, él presenta modelos que habría que superar en el pensamiento cristiano. Yo les mandé el texto, solamente los digo así velozmente porque quiero que después hablemos un poquito. Él habla, los modelos que hay que superar los clasifica en dos grupos, basados en la heteronomía y en la naturaleza humana normativa. El concepto de heteronomía es que de afuera me dicen lo que tengo que hacer, me dicen, me juzgan. En el colegio los chicos están en proceso, por eso tienen una moral heterónoma o su ética es heterónoma, porque van madurando. Pero yo no le tengo que decir a un chico de 15 lo mismo que le digo a un chico de jardín. Ahí que hay maestras de jardín, saben perfectamente que lo que el chico necesita y se siente feliz si la maestra le dice lo que tiene que hacer. Me acuerdo de una chica que contaba que en los recreos venían corriendo y le decían, señorita, señorita, fulanito está haciendo tal cosa, que estaba mal. Decile a fulanito que dice la señorita y feliz. Ya eso se le iluminaba la cara y iba corriendo a decírselo.
Pero si vos le decís eso a un chico de 15 años, te va a mirar con una cara un poco extraña, decirle al... Pero sí, no olvidar que el de 15, si bien es más grande que el de 4, está todavía en un proceso de ser acompañado, todavía no tiene sus propios valores claros, está haciendo su proceso. Lo estoy soltando, pero no lo puedo soltar totalmente. Lo tremendo es cuando los adultos somos heterónomos. Yo no puedo hacer esto porque lo dice el Papa. Bueno, ahí empezamos con desmitificar estos discursos. Esos Yo modelos... creo, Marce, esto es clave lo que estás diciendo porque ha aparecido muchas veces en las preguntas respecto de la ESI. ¿Qué es lo que podemos decir? ¿Qué es lo que no podemos decir? ¿Qué es lo que está bien? ¿Qué es lo que está mal? Y hemos siempre ido a la categoría de discernimiento para esto una y otra vez, ¿no? Entonces me parece que este tema para nosotros, para nuestro proceso de formación, es clave, ¿no? Quizás tenés la posibilidad de darle una vueltita respecto de esto. Sí. Vos decías, Rodolfo, esto no podemos decirlo. Bueno, ahí viene otro tema para los moralistas interesantes. Hay cosas que no están permitidas decirlo. Ahí entra la moral y entra lo jurídico. Yo no puedo pasarme el semáforo en rojo, pero porque, yo no me lo paso no porque es una ley, sino porque descubro detrás de esa ley un valor, que es mi vida, entonces me pongo me pongo el cinturón. La norma para un discurso ético, la norma para un discurso ético tiene que estar sostenida por valores, y los valores es lo que realmente es valioso, no porque me lo dice otro. En la heteronomía me lo dice siempre otro, pero en una ética adulta, yo puedo distinguir que hay leyes injustas. No sé, ciertas jubilaciones son de miseria, no son justas. Yo desde la ética hago un juicio de valor a esas leyes sociales. Entonces, yo puedo descubrir que moralmente hay leyes no escritas, pero vividas, que no son justas, que no nos humanizan. Entonces, lo que yo no puedo decir en un colegio, yo no puedo ser pro Hitler. Está prohibido en Europa ser pro Hitler. ¿Por qué? Pero no es que yo no lo tengo que hacer porque está prohibido si no tengo una multa, sino porque descubro quién es Hitler y en él un discurso de deshumanización. Entonces, por eso yo no lo hago. Entonces, otro ejemplo en el colegio. Cuando yo trabajaba en los secundarios, hubo un sacerdote que me había pedido en la época del 2000, cuando fue el Año Santo. El sacerdote estaba obsesionado con las indulgencias. Entonces él quería que yo hablara de las indulgencias para que los chicos la ganaran. Yo sé perfectamente qué son las indulgencias, cómo nacieron, cuál fue el fin, etc. Entonces yo enseñar sobre las indulgencias me parecía tan ridículo, pero él era mi dador de trabajo. Entonces yo tenía un conflicto ético. ¿Qué voy a hacer? O un conflicto moral. Yo hablé de las indulgencias, pero hablé como algo histórico. Entonces le dije que el sacerdote quería que ellos van. Los chicos se dieron cuenta, me dice, profe, pero esto es que no te ganas el cielo haciendo esto. Yo no lo creo, le dije. Es lo que quiere, lo que el sacerdote, expliqué, digamos. Yo hice lo que me pidieron, pero lo mostré desde lo que considero que es un proceso de humanización. Eso es lo que tenemos que hacer como docentes, porque hay reglas que se respetan. Yo no puedo como docente decirle a los chicos, vayan chicos, tengan relaciones sexuales libremente, no se preocupen, porque no lo puedo hacer. Porque yo sé que son adolescentes, están en un proceso, tengo que acompañarlos, pero hablando con ellos individualmente, puedo acompañarlos de forma personal, si entiendo la situación concreta, pero no decirles si haces eso te vas al infierno o no sé, digamos, ¿no? Menos a un adulto. ¿No? O peor, decirle no lo hagas porque te vas a ir al infierno, ¿no? La justificación no es que te va a hacer daño, que hay un proyecto de amor superador, nada de eso, sino que hay un castigo. Entonces,
Que Dios mostrás ahí, ¿no? Que Dios mostrás ahí, claramente. Bien, entonces todas las éticas heterónomas, que él las clasifica en 5, tienen que ver con lo de afuera que me dicen lo que está bien. La prohibición, esto no se hace porque Dios... La del mito es algo que tiene que ver con las sociedades antiguas. Yo justifico ciertos comportamientos con un discurso mítico. Hoy los mitos no se construyen. Los mitos eran buscar respuestas donde se hablaba siempre de los dioses, qué es la vida, qué es la muerte, por qué ser así, por qué somos así. Siempre metían y contaban historias con dioses. Entonces hoy no tenemos ese tipo de discursos, no podemos crear eso, ¿no? Son modelos antiguos, pero algunas veces pueden haber filtraciones de esos modelos cuando yo creo que si hago esto, bueno, ahí tiene que ver un poco con que tengo que hacer después como un rito para purificarme, ¿no? Crear ciertas liberaciones ritualísticas para poder salvarme, etc. Los de la obligación intrínseca, que sería la expresión de las heteronomías, acá lo que se marca es que la obligación está marcada por la voluntad de alguien de afuera, papa, iglesia, hombre blanco, lo que sea. Otros dicen lo que yo tengo que hacer, es la voluntad de otros, porque soy tu madre. ¿Les suena familiar esto? Lo digo porque soy tu madre, ¿no? La voluntad de la madre dice lo que hay que hacer. Tremendo. Eso no es, está bien, en un momento de rabia le viene porque ya el chico está provocando tanto, porque lo digo yo y basta, es la voluntad. Pero educar en el voluntarismo es tremendo, porque el chico siempre está en dependencia. Ojo con esto, voy a poner un poquito acá de duda. Porque Jesús viene hablando mucho de que Él viene a hacer la voluntad del Padre, y darle con el Padre, y Él hace la voluntad del Padre, y viene por la voluntad del Padre, pero Él se identifica, es decir, el Padre tiene un deseo, y Él toma ese deseo y lo hace propio. En una cultura donde la idea de Dios es mucho más fuerte, yo hago lo que Dios quiere. Por eso hay que entender el discurso de Jesús como voluntarista. Ojo con eso. Cuando Jesús está en los últimos momentos en la tentación, en el Sinaí, que se haga tu voluntad y no la mía. Cuidado con una lectura literal de ese punto. Jesús quiere huir, está desesperado porque sabe que lo pueden matar y que puede sufrir, es humano. Y termina diciendo en la letra, pero me pongo en tu voluntad. Ojo con esa lectura de que esa frase tiene que marcarnos, entonces siempre tenemos que hacer la voluntad de Dios sin entender por qué. Hay que trabajar mucho esto, no digo que hoy lo vamos a resolver, pero tengámoslo ahí como un punto a pensarlo, ¿no? La voluntad de Dios es que seamos plenamente humanos, punto. Esa es la voluntad de Dios. Esa tiene que ser entonces nuestra voluntad, humanizarnos. En el consejo, en el encuentro, en el discurso. A veces yo no entiendo bien qué es lo que me humaniza. Yo busco caminos, hablo, trato de tener una mirada objetiva. Por eso es importante acompañar a los chicos en esto. Lo establecido siempre fue así, es natural, te dicen. Sobre sexualidad también es fuertísimo eso, ¿no? El gay no aparecía, entonces no es natural. Entonces, punto. No se puede hacer porque no es natural. Lo establece una sociedad y se queda marcado por siglos. Entonces, cuando la sociedad cambia, entra en crisis eso, ¿no? Lo que la sociedad sostenía anteriormente. Basado en la utilidad, también esto es un tema muy cristiano, ¿no? Yo hago algo para ganarme el cielo. Si no haces esto, te vas al infierno, ¿no? Terminar haciendo un comportamiento siendo utilitarista. Nosotros pensamos que el utilitarismo es siempre de la sociedad y no de la iglesia. Tenemos comportamientos cristianos utilitaristas también. Ayudo al pobre, le doy limosna porque el pobre es un camino para agarrarme al cielo. Eso es lo que veían los filósofos, Nietzsche, uno de ellos, que reaccionaron visceralmente y con bronca frente al cristianismo, porque veían que el pobre era utilizado
en el discurso social, el pobre existe para que el rico se salve, porque ayudándolo es tremendo eso. Por eso reacciona como reaccionan algunos filósofos. Los modelos basados en la naturaleza humana normativa se ubican como también en dos modelos claros, ¿no? La ley natural, un tema que acá también es otro, no es natural la homosexualidad, entonces es pecado. Como si la naturaleza tuviese una ley escrita por Dios. Ojo que esto uno sabe que está escrito, Pablo habla de esto, pero este concepto de ley natural pertenece a una filosofía precristiana, los estoicos, que los cristianos de esa cultura lo elaboraron también, lo tomaron por ciertos motivos, ¿no? Entonces, Pablo lo dice, hay que reinterpretar esto en el contexto que lo dice Pablo, pero es verdad que es una expresión muy teológico, ético-teológico, está utilizado mucho en la moral y en la ética cristiana, la ley natural, ¿no? No es natural, Dios te dice en tu corazón lo que está bien y lo está mal. Tenemos que superar esto también, ¿no? Entonces, la ley natural y el orden natural. La ley natural, todos iguales, todos tenemos, China, Japón, Argentina, todos tenemos grabado lo mismo. En el siglo I y hoy siempre está grabado, como a las vacas cuando le marcan con nacen y ya tenemos marcado esa ley. Esa concepción es fixista, esencialista, es así y no cambia, no va a cambiar, y universalista. Es imposible creer en eso hoy. Entonces el tema del orden natural, hay que seguir ese orden, el orden natural, es decir, el hombre tiene su genitalidad para procrear, punto, no para otra cosa. Ya está, ahí cerramos el discurso, ¿no? Ese es el orden establecido por Dios. Esa es la comprensión clásica. ¿Cuántos minutos nos quedan? Quedan 5 para la exposición y después unos 15 para la catarata de preguntas que me imagino que deben haber. Bien. No, entonces vamos a quedarnos acá. Vamos a quedarnos acá. Bien, ¿hay algún micrófono abierto? Le pido por favor. Ahí está. Bueno, no sé si querés terminar de cerrar lo que estábamos diciendo o bien. Con eso ya. Lo que nosotros estuvimos entonces haciendo fue primero una introducción para que ustedes se den cuenta que tenemos que pensarnos para después ver qué estamos diciendo. Después tuvimos que trabajar conceptos para ponernos de acuerdo, qué queremos decir con ética, con moral, con reino, y después lo que hicían, bueno, esos eran los 3 conceptos principales, ética, moral, reino y sexualidad. Y después lo que quisimos hacer es revisar antropologías que ustedes estuvieron viendo, imagen de Dios y el tema de las distintas éticas. Yo hubiese querido juntarnos en grupos y que revisen rápidamente algunos puntos del material que yo les di. Pero si alguno antes de eso, porque tenemos poco tiempo, quiere hacerme alguna pregunta de lo que estuvimos viendo hasta ahora, empecemos con estas preguntas. Primero, ¿qué sintieron con todo esto? ¿Qué piensan? Bien, vamos a, para dar más, vamos a detener la grabación, Nati.